El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Gracias por estar con nosotros en un programa más del Reino de la Divina Voluntad. Me encuentro con el doctor Salvador Tomasini el día de hoy. Gracias, doctor. No, ¿de qué, Ceci? Buenos días, amigos. Pues gracias por estar con nosotros. Hemos decidido el día de hoy, en virtud de los acontecimientos que están ocurriendo dentro de México y en el mundo, porque no solamente en México, de tratar de despenalizar o legalizar el aborto en todo nuestro país, en toda la República Mexicana, en cada uno de los estados o de manera federal. Pues es que pensamos para ustedes hablar un poquito del aborto e ir llevando el tema desde lo médico, porque aquí tenemos un especialista, un ginecólogo, que nos puede explicar perfectamente, el doctor Tomasini, qué le ocurre al bebé, si el bebé está completo, desde cuándo ya es un bebé, todo esto que muchas personas lo ignoran y que otros necesitamos de ese refuerzo. Y luego de ahí vamos a ir a lo espiritual y qué nos pide Dios en el reino de la divina voluntad. Así que, doctor, empecemos, háblenos un poquito médicamente de lo que es el bebé y de lo que es el aborto para que las personas puedan... De lo que es el bebé. Yo antes quisiera nada más hacer una pequeña aclaración por lo que tú me dijiste, que se está tratando de legalizar el aborto hasta los 9 meses. Sí. Perdón, pero eso ya no es aborto. Eso sí es infanticidio. Es un infanticidio total, absoluto. O sea que no tiene ninguna justificación bajo ningún parámetro, ¿no? Claro. Pero en fin, entonces estamos hablando, yo lo diría de una palabra así más clara, porque somos muy dados a ir clasificando por palabras y las palabras van quitando o aumentando la gravedad. Vamos a hablar de asesinato, ¿de acuerdo? Sí. O sea, el aborto, el infanticidio es un asesinato, en los dos casos. ¿Por qué? Bueno, sabemos que la persona, o sea, una persona se define no tanto por las funciones, por el tamaño, por la forma, sino se define en cuanto a la potencia que tiene en sí mismo. Sí, no sé si me explico. Sí, o sea que lo mismo, tan ser humano es desde el momento de la concepción como hasta la muerte. O sea, si es un feto, como le han querido poner, entonces, es un nombre médico, que dice es el feto, no, pues no hay vida ahí, es un conjunto de células, no. Así es. O sea, primero se habla de huevo, de blástula, mórula, en fin, toda una serie de nombres que para el aspecto médico son buenos para ir más o menos sabiendo en dónde estamos. Sí. Pero que en realidad lo que está pasando es que es un ser humano en totalidad. Por eso digo que habría que ver la potencialidad que tiene tanto una célula como un individuo. Claro, ¿sí? Claro. Y esa potencialidad está dada en lo que ahora conocemos como el cromosomas, como este árbol que tenemos, esa capacidad de poder llegar a ser algo, la tenemos en nosotros. Somos muy dados a minimizar las cosas. Si yo tomo una semilla de naranja, o sea, y la destruyo, yo digo destruí una semilla de naranja, pero en realidad lo que estoy destruyendo es un árbol de naranja. O sea que sería mucho más grave lo que estoy haciendo. Sí, pero ahí no me conflictúa. Porque no tengo que cortar el árbol. Sin embargo, le di muerte a ese árbol. ¿Sí? Sí. Entonces, el ser humano se conforma por cromosomas. O sea, tenemos una fórmula cromosómica, X, sí. Y esa fórmula cromosómica tiene encerrada en sí misma toda la potencia para desarrollar un ser humano. Tan es así que no hay forma de poder cambiar el desarrollo. Ahí está toda la información, desde el sexo, el tipo de conformación, corpulento, no corpulento, color de piel, color de pelo, color de ojos, todo. Ahí está encerrado desde el momento que el esperma entra en el óvulo. Claro. Así que esto de hablar de una bolsa de células
de hablar de que no es un ser humano, de hablar, esas son falacias que se ha inventado para tratar de suavizar un poquito y mitigar el impacto que quiere decir matar a un ser. Sí. O sea, no es lo mismo matar un ser que matar células. No, pero no es así, es un ser humano. Va a ir desarrollándose, sí, pero se va a ir desarrollando conforme a una rapidez extrema y más o menos a la 8ª semana, 7ª semana, ya tenemos un ser que su corazón está latiendo. O sea, un ser que ya está en pleno desarrollo, todos sus órganos, su cerebro, todo. Pero ese es otro error que tenemos. Nosotros pensamos que mientras no esté desarrollado, por ejemplo, el cerebro, ese ser que está ahí no tiene la capacidad de poder pensar, de poder desarrollar cosas. Yo aquí sí quiero mezclar desde ahorita lo espiritual. Jesús nos dice y nos lo deja muy claro, no es la mente, no es el cerebro el que piensa, es el alma. Claro. No es la boca la que habla, es el alma la que habla. No es el ojo el que ve, es el alma la que ve. O sea, todo nuestro cuerpo son instrumentos. Para el alma, para poderse comunicar. Para que el alma se pueda comunicar y pueda percibir. Pero el alma es el principio activo de donde salen todos nuestros actos. Y utiliza nuestro cuerpo para poder tener información y poder dar información. Claro, claro. ¿De acuerdo? Esto es algo que la ciencia no toma en cuenta, la medicina no lo toma en cuenta, y entonces es muy sencillo el hablar de que es un ser que todavía no tiene suficiente... Sí. Sí, que no tiene, como no puede sobrevivir por sí mismo, se le considera en algunas legislaciones que no es sujeto de derechos, como hablamos los abogados, pero en el caso de un niño no concebido es sujeto de herencia, por eso sí es sujeto de derechos, es el hijo póstumo. Si una persona quedara embarazada de un día, en el momento en que muere el dueño de la herencia o el testador, pues el hijo sería su hijo y tendría derecho a heredar. La legislación mexicana considera este derecho sobre el hijo póstumo, con lo cual le da derecho al niño desde el primer momento de la concepción, claro, aunque no lo quiera reconocer los legisladores, ¿verdad? Que se inventan la ciencia ahora y dicen que no es un conjunto de células desde el momento de la concepción y que antes de la semana 12, ¿verdad? Aquel conjunto de células pues no es un bebé, y es un bebé desde el primer momento hasta el último momento, hasta el momento de la muerte, sí, cuando es anciano. Exacto, ya es un ser humano. No es un bebé, es un ser humano que se va a desarrollar en plenitud. Así es. Doctor, ¿cuándo se considera que el alma es puesta en el ser humano? ¿Y cuál es la calidad del alma? Es decir, hay alma chiquita, hay alma de niño, hay alma de adulto, hay alma de feto, viejo, hay alma feto. Hay alma feto, alma embrión. No. Bueno, aquí tenemos que tomar en cuenta primero pues lo que la doctrina de nuestra iglesia define. Nuestra doctrina define que el alma es creada en el momento mismo de la concepción. O sea que cuando el esperma entra en el óvulo, en ese momento Dios está creando un alma para ese ser, ¿no? Entonces es un alma que no es ni alma femenina ni alma masculina, ni alma, ni alma chiquita ni alma grande, embrional ni nada, sino es un alma que tiene en sí todas las potencias que Dios le ha querido comunicar. Digamos que es adulta. Así es. El alma no es heredada, ojo. Ay, qué interesante. O sea, el alma no es parte de la herencia que pone la criatura. Hay un contrato es una empresa y hay socios, ¿sí? El socio material y el socio espiritual. O sea, Dios quiere poblar este mundo y poblar el cielo con hijos de Él. Pero quiso asociar al hombre en esta tarea, y al hombre le toca poner el cuerpo y Dios pone el alma.
O sea que en un momento dado, el cuerpo está puesto ahí, en ese momento Dios creó un alma. Sí. Nuestra doctrina también dice que el alma es puesta también en ese momento, y esa alma tiene una determinada capacidad que Dios le dio, pero sobre todo tiene una finalidad. Y tiene ya una tarea perfectamente marcada por Dios, y donde Dios ha puesto o ha sacado de él X cantidad de gracias, dones, para que aquella criatura pueda llevar a cabo esa tarea que él desea poner en ella. Sí, sí. ¿Se va a desarrollar poco a poco? Sí, definitivamente sí, en cuanto al conocimiento del mundo. Pero en cuanto a la parte espiritual, esa la trae completita, ¿sí? O sea, eso explicaría por qué los niños desde muy tierna edad tienen una afinidad con Dios muy grande y captan las cosas de Dios con una profundidad más que un adulto. Así es, y sobre todo porque están vacíos. Sí, entonces Dios los puede llenar por completo. O sea, un niño está vacío del mundo, que esa es la enorme tragedia que estamos viviendo en este momento. Sí. Que están tratando, bueno, no están tratando, ya lo están llevando a cabo, de corromper al niño desde la más tierna infancia. Porque entonces le empiezan a meter el mundo, cuando que la generalidad, la parte espiritual, no se infunde ni siquiera en la misma medida, Sí. como para que haga contraparte, sino que los padres, la familia, deja que el mundo entre, y cuando se le quiere infundir la parte espiritual, ya hay un rechazo. Sí, ya no tiene la capacidad, ya está llena de otras cosas, amén de que está ya sin la inocencia primigenia, ¿no? Ha perdido la inocencia. Ha perdido la inocencia. Entonces, ese niño es una esponjita que va a ir llenándose de cosas. Perdón, dije niño, esa alma se va a ir llenando. Y se empieza a llenar desde el momento mismo que está en el seno de la madre. Sí. O sea, sabemos que todas las sensaciones, las emociones que tiene la madre influyen en el desarrollo del niño. Y pensamos que influyen en su cerebro. Y no, están incidiendo en el alma. Y el alma usa esas potencias materiales para poderse comunicar, vamos a decirlo así. Es. El alma es un ser espiritual que, como ser espiritual, requiere de un alimento fundamental, el amor. El amor. Y Jesús nos dice, y creo que todos nosotros lo sabemos por experiencia, aunque no con estas palabras, pero la mujer es el depósito del amor de Dios, es la suplidora del amor de Dios para el ser humano. En la tierra. En la tierra, sí. Este es un papel que a la mujer le tocó, Dios se lo quiso dar, y que debería de sentirse inmensamente honrada por ser eso. ¡Qué privilegio! Así es. O sea, la depositaria del amor de Dios. Exacto, y la suplidora, ¿no? O sea, es la que va a dar el amor de Dios. Es el rostro del amor de Dios en la tierra. Así podríamos decirle. Entonces, esa almita necesita de ese amor. Sale de las manos de Dios, recuerda ese amor de Dios al crearla, y ahora requiere de ese amor que se le esté dando. Desafortunadamente, la vida actual, o sea, las preocupaciones, las cosas, las prisas, en fin, o incluso el no deseo del embarazo, están dando lo contrario. Y gracias a eso tenemos tantos problemas con los niños y tanta desorientación en los niños, ¿sí? Con toda intención dije que el alma no es ni masculina ni femenina. Y lo dije con esta intención de decir, no hay almas que estén encerradas en cuerpos que no les corresponden. Eso que quede muy claro. O sea, si el alma es depositada en un cuerpo femenino, vamos a llamarla así, es una disposición divina y tendrá los elementos como alma femeninos para comunicarse en ese cuerpo femenino. Para llevar a cabo la misión que Dios le dio, pero desde el género femenino. Claro, o sea, Dios no se va a equivocar. Así es. O llevarlo a cabo desde el otro género, no hay problema.
Entonces ya tenemos esta parte. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos decidiendo cortar una vida? O sea, al tiempo que sea, ¿no? Al tiempo que sea. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que estamos cortándole a Dios un desarrollo de un plan divino. No es un plan humano. No es el hijo de fulano de tal y de fulanita, sino es el Hijo de Dios, que tiene una misión y un encargo específico de Dios, que aún el más mínimo de los seres humanos, y digo mínimo en el sentido de estructura social, de desarrollo social, el papel más ínfimo, Sencillo, más sencillo, más pequeño. es un papel enorme, más que cualquier papel humano, que es vivir una vida divina en Él. Sí, o podría ser la persona más humilde, más pobre, más ignorante, más incapaz. De... Bueno, y eso nosotros podemos verlo. O sea, hay personas de una sencillez que captan el mundo de Dios de una manera que nos deja perplejos. Igual los niños, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí el alma, la potencia que Dios le dio a esa alma para comunicarse con ese cuerpo es extraordinario. Hay muchos santos en nuestra iglesia que han provenido de las familias más pobres, Así más es. humildes, más amoladas, más desconocidas y que han sido, bueno, portentos hasta de genios. Así es, de genios y de grandes santos. Claro, y de héroes y mártires, ¿no? Así es. Bueno, entonces tenemos esta parte de esta alma que ya tiene como designio una misión que Dios le entregó, y le entregó determinado tipo de herramientas para llevarlo a cabo. Desafortunadamente se va a enfrentar a un mundo en donde va a ser difícil que lleve a cabo esto. Pero bueno, eso ya es lo que él pueda o no pueda enfrentar, ¿sí? Sí. Pero hay almas que son muy específicas y que tienen una gran misión. A nosotros nos llama mucho la atención, por ejemplo, un Beethoven. Un Beethoven que desde muy niño, o sea, tiene una capacidad inmensa para la música. En la actualidad hay muchos niños, a mí no me gusta la palabra genios, pero superdotados, ¿sí? Sí. Que desarrollan grandes habilidades y desde pequeñitos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la razón? ¿La herencia de los padres? ¿Los padres fueron grandes genios? Puede ser que ni siquiera hayan sido nadie. Así es. Entonces todo esto, como repito, viene en el alma, y el alma es creada en el momento que aquella pareja concibió al hijo. Y desde el punto de vista médico, desde el momento de la concepción, el bebé tiene todo el DNA. La fórmula cromosómica de un ser humano está completa. Por lo tanto, tiene la capacidad de ser un ser humano. O sea, no es calificada como otra cosa, sino como un ser humano. Así es. O sea, y se califica como otra cosa, como un montón de células para justificar el asesinato. claro. O sea, las razones de eso no importan. En realidad, no importa si es por sobrepoblación, según ellos. Para dominar al mundo, para sacar dinero, porque todos estas es como la guerra, ¿no? O sea, todas las consideraciones son de índole prácticamente mundano, personal y económico, ¿no? Así o sea, quieren ganar dinero con esto y ganan miles de millones. La industria del aborto, todos lo sabemos. Gana miles de millones de dólares en todo el mundo. En todo el mundo. Y nada más para que nuestro auditorio sepa, desde el momento en que han empezado los abortos, porque China empezó con esto, son más de 400 millones de seres humanos cegados por el aborto. Imagínense ustedes la cantidad de seres humanos que no han podido realizar su misión, y lo que es más importante es quienes hacen esto, ¿qué les pasa, doctor? Ahora sí vamos a pero esto. Espérame. Sí. Porque eso de 400 millones es un decir. Esos son de los que se lleva conteo. Sí, así es, efectivamente, oficial. Pero por ejemplo, en México, no voy a hablar de otros lugares, en México, el aborto clandestino era el pan nuestro de cada día para el ginecólogo. Claro. O sea, al ginecólogo le llegaban consultas por lo menos cada semana, una o dos por lo menos, con solicitud de aborto. ¿Sí? Sí. Entonces, y se practicaba durante
todos los años que yo tengo recuerdo, se practicaba el aborto clandestinamente. Ahora se habla mucho del riesgo de la mamá. Yo siempre me he reído un poco de eso, porque nos preocupa mucho la vida de la mamá, pero la vida de la mamá en contra de la vida del niño, ¿no? Y son principios, ¿cómo diríamos? Hipócritas. Sí, y además equivocados. Tan importante es la vida de la mamá como la vida del niño. Es vida humana. Así es. En fin. Ahora, ¿qué me decías? Entonces ahora que fuéramos, o sea, ya nos dimos cuenta que el niño, el ser humano, lo es desde el momento de la concepción. Uh-huh. Por lo tanto, atentar contra su vida de cualquier manera, ya sea a través de los dispositivos, a través de los anticonceptivos, a través del aborto, pues es matarlo. Son cosas diferentes. Una cosa son anticonceptivos y otra cosa son instrumentos para provocar abortos. El dispositivo intrauterino es abortivo. Qué bueno que nos dice. Qué bueno, doctor. Díganos. El dispositivo intrauterino es abortivo. Digan lo que digan y quien lo diga es abortivo. El 100% estamos hablando. Así es. O sea, y a veces se logran embarazos con el dispositivo como sonaja. Con todo y todo. Casi nace el niño con el dispositivo en la mano diciendo, aquí está. Aquí está. Pero una cosa es eso, sí, y otra cosa es el anticonceptivo. El anticonceptivo no hay nunca una fecundación, pero entonces no hay un aborto, pero lo que hay es un obstáculo a la vida, que eso es lo que nuestra iglesia nos pide en las relaciones maritales, que nunca haya un obstáculo a la vida. Pero le quiero preguntar algo. Y usted como médico y ginecólogo, ¿el anticonceptivo tiene un mecanismo adicional por si hay concepción? Porque lo que he aprendido es que, efectivamente no hay fecundación, o sea, impide la fecundación el anticonceptivo, pero en caso de que haya habido fecundación, ¿tiene un segundo mecanismo para que sea abortivo? Nunca lo vamos a saber. Si la mujer sigue tomando el medicamento, puede haber alteraciones de tipo hormonal que pueden dar o a ciertas malformaciones o pueden llevar incluso quizá al no desarrollo adecuado de la parte del útero donde se implanta el huevo y eso tener como consecuencia un aborto. Pero no es lo usual, vamos a decir, o ¿sí? lo que realmente sucede en todos los casos en el anticonceptivo. ¿Tiene usted siempre una duda? O sea, ¿puede tener usted siempre una duda? Pero lo que sí tenemos es que hay hormonales que son directamente abortivos, como es la píldora del día siguiente, que esa sí ya va con toda la intención de abortar. Y ojo con esto, se toma o lo toman como preventivo, pero recordemos que el pecado es de intención. Igual que si ves a una mujer con ojos no buenos, ya cometiste adulterio, aunque ni siquiera le hables. Sí, aunque ni siquiera le digas la palabra. Así es. Entonces, el tomar una píldora del día siguiente o píldora de emergencia va con toda la intención de que si hubo fecundación, echarla fuera. Entonces sí cometí el aborto. Por lo tanto, es un aborto. Claro, intencional, claro. Sí. Y aquí empezamos a entrar en un terreno que es muy, yo diría, muy conflictivo. Escabroso. Y escabroso, que es la parte espiritual. Nos preocupa mucho el bienestar espiritual de los niños, de los abortados. Yo diría que ahí no hay ningún problema. Son almas recién creadas, son almas total y absolutamente limpias, no tienen nada de humano. Y a veces dicen, es que murió sin bautizarse. Digo, perdón, pero eso es un poquito dicho al azar. Sabemos que hay 3 tipos de bautismo, el sacramental, el de deseo y el de sangre, o sea, el de martirio. Por lo tanto, y sabemos también ahora, gracias a las revelaciones de la divina voluntad, que en el instante anterior a la muerte, Jesús se presenta ante aquella alma, la rodea de amor y le explica todo lo que Dios ha hecho para el mundo, para las criaturas, y le explica lo que el hombre ha hecho.
y luego de eso la dota con razón divina y luego le pregunta si quiere con él o no. ¿Qué decide? Lógico, esos niños van a decir que sí. No tienen nada en contra. Por lo tanto, eso se toma como un bautismo de deseo y quizá como un bautismo de martirio. Sí, asociado al martirio de los niños, ¿sí? De los santos inocentes. Sí. Bueno, junto con esto, tenemos que en la divina voluntad, Luisa en una ocasión toma la divina voluntad y hace la intención de bautizar a todos los niños que hayan nacido en la historia de la familia humana. Hace su giro. Hace su giro y los bautiza a todos. Y Jesús le dice, ¿de acuerdo? Esta fue tu intención, lo hiciste en mi voluntad, y mi voluntad dijo sí. Todos los niños están bautizados. ¡Wow! Lo único que falta es que esa alma se adhiera a ese bautismo. Tendría que aceptar. O sea, no es a fuerza, sino que se adhiera. Y ahí lo podríamos juntar junto con el bautismo de deseo, que estamos hablando del momento de la muerte. Sí. Así que tenemos la seguridad de que todas esas almitas, ya dije almitas, todas esas almas verdaderas, todas esas almas van a tener la misma oportunidad de salvarse que todos nosotros y probablemente tengan más mérito por el martirio que están sufriendo. Híjole. ¿Sí? En fin. Pero bueno, eso es lo de menos. Y digo lo de menos, yo sé que quizá esto parezca raro, pero ahora, ¿qué es lo que debemos pensar o a qué debemos atender? A las almas de los que están practicando todo esto. Sí, porque pues esos se mueren. A final de cuentas son almas muertas. Las almas de los médicos que lo practican, de las enfermeras que participan en esto, del anestesiólogo que participa si es que hay anestesia. Ya lo dice el refrán, ¿no? No sé si lo recuerdan. Tanto peca el que mata a la vaca. Como el que le jala la pata. Como el que le agarra la pata. O sea, que es un equipo de médicos, un equipo de enfermeras, un equipo de logística del hospital o del lugar donde estén, que son almas que de alguna manera están participando en esto. La misma madre, si está consciente, la madre, el padre, los familiares, el novio o el esposo, todos los familiares y amigos que estén participando, y pues aquellos que lo autorizaron, porque si se practica el aborto es porque alguien lo autorizó. Pero espérame, ahorita estamos en el aspecto médico. Así más chiquito. Entonces, todas esas almas de estas personas están muertas, pero son almas que a Jesús le costaron su vida, que a Jesús le costaron un sufrimiento tremendo durante toda su vida, no nada más el momento del martirio al final. Sí. Por lo tanto, debemos de estar orando por ellos y deberíamos de preocuparnos por ellos. Sí. ¿Sí? O sea, no nada más por los niños, sino ahora mi preocupación sería más por el médico que está practicando el aborto que por el niño abortado. Porque sé que ese médico está condenado. No, y para que salga de ahí. Por eso, está condenado. Y puede ser que no crea, puede ser que, en fin, no hay problema. Bueno, ahora, Ceci, decías algo ahorita de los que autorizan el aborto. Sabemos que hay personas que están total y absolutamente en contra de Cristo. Es una cosa tremenda. Sí, y es inconcebible cómo un ser creado puede llegar al punto de ponerse en contra de su creador. Esto no es más que por dos cosas, o por ignorancia o por sugestión de otro, porque lo otro lo convenció. No hay forma de poder entenderlo. Y aquí entramos en un terreno espiritual, pero un terreno espiritual de lucha, de batalla. En el cielo, antes de la creación, hubo una batalla espiritual. Ángeles buenos y ángeles que se rebelaron, ángeles que no aceptaron el papel que Dios les había asignado, ángeles que se rebelaron porque su jefe, su dirigente, como quieran decirle, Luzbel, que era el más cercano a Dios, al verse tan agraciado,
La soberbia nace en él y no quiere someterse a la voluntad de su Creador. Entonces empieza a hacer labor subversiva, podríamos decir, empieza a hacer campaña política, ¿sí? Y empieza a hacer campaña política dentro de los otros ángeles, diciéndoles que no sigan a Dios, que lo sigan a Él, que se rebelen. Sabemos el final, o sea, quedan derrotados como debe ser, y es arrojado a la tierra. Y en la tierra está haciendo su batalla contra Dios, igualito, de la misma manera. Nos está queriendo convencer de que no es conveniente estar con Dios. ¿Cuáles son los argumentos que usa? O sea, ¿qué argumentos está usando? Dios es un Dios opresivo. Claro, te obliga. Porque me está poniendo leyes que van en contra de mi propia naturaleza. Y de mi propia voluntad. Así es. Yo quiero esto y Él me dice que no. Entonces Dios es opresivo. Y Él se presenta como el liberador, el libertador. Él se presenta como el ser que viene a salvar a esa criatura que somos nosotros y a darnos el conocimiento y la felicidad, porque nos viene a liberar de los tabús. No sé si se entienda lo que estoy queriendo decir. Sí, como que Él hace que el hombre se rebele a las leyes de la creación, que son las dadas por Dios. Entonces, en esa rebelión se identifica con el demonio y el ser humano se aleja de Dios. Así es. O sea, el ser humano se convence de que ese ser es el que lo libera, que ese ser es al que hay que seguir. Claro. Y entonces lo seguimos. ¿Por qué? Porque nos empieza a dar la satisfacción de todos nuestros sentidos. Sí, la satisfacción personal de nuestros sentidos. Y de los sentidos también espirituales. La soberbia es tremenda, ¿no? La soberbia. La gula, la lujuria. Bueno, eso ya son los físicos, ¿no? Sí. Pero el punto principal es la soberbia. Tú eres. Y tú puedes. Empieza a crear a un yo soy, pero un yo soy personal sin Dios. Entonces, ¿quién es el instigador de todo esto? Es el otro, el enemigo, Satanás, Luzbel, el demonio, el chanclas, como le quieran decir. No importa. Pero ha convencido a cantidad de personas. Sí, eso es una realidad. Y sobre todo, es muy hábil porque crea grupos que están dedicados única y exclusivamente a la dominación del mundo. Eso es lo más doloroso, ¿no? Es lo más doloroso. No, yo diría que lo más doloroso es la apatía de los no dominados. De los no dominados. ¿O no es cierto? Sí, duele mucho. Duele mucho. La apatía del que ve el mal y lo aplaude. O no hace nada. Por eso. Pues van a ser indiferentes, bueno, pues ahí que se arreglen los ellos que hagan lo que quieran y yo no hago nada. O voy y digo, ay, qué buenos, qué valientes son y les aplaudo. Y ya. Entonces, eso es el verdadero mal. Por lo tanto, si vemos, tenemos un mundo de almas perdidas. Y muchas perdidas. De almas perdidas. Tanto los malos, los que se han dejado convencer y los que están haciendo todo esto, que nos están queriendo llevar, como ahorita en la política, nos están queriendo llevar a aceptar el asesinato. Sí, que sea, un sacrificio humano, ¿no? Así es. Entonces, eso, perdón, pero yo lo podría casi poner al parejo de los aztecas. Sí, es un sacrificio humano, claro. Pero puesto ¿a quién? ¿Inmolado a quién? Inmolado al diablo. Así es. O sea, yo le estoy dando la sangre, eso que sale en las películas, que parece estas de terror de los vampiros y todo, le estoy ofreciendo esa sangre al enemigo de Dios. Y les quiero contar algo muy breve, doctor, si me lo permite. Es un sacerdote muy, pues, de una gran altura espiritual, un sacerdote sencillo y joven, pero un día vio esta escena. Vio en una visión a la Virgen llorando a mares, y al enemigo de Dios con los niños abortados, ¿sí? O sea, asesinados, y le decía esto a la Virgen en sus manos llenas de sangre: mira a tus hijos, y se burlaba de ella. Y la Virgen lloraba y lloraba y lloraba.
para que sepamos el sufrimiento de la Virgen. El sufrimiento de la Virgen por cada niño abortado es inmenso. No nos podemos imaginar lo que la madre llora y lo que nuestro Señor sufre por esto. Así es. Entonces, nosotros tenemos mucho que reparar, tenemos mucho que orar por estas almas perdidas, nuestros políticos que están perdidos, señores. Aceptemos eso. Nuestros políticos están perdidos, en una inmensa mayoría. Sus políticas son contrarias a Dios, contrarias al ser humano, son solamente de intereses económicos, de dominación, pero no para construir el reino de Cristo en la tierra. Vamos a ser muy claros. Para construir el reino del demonio en la tierra. Así es. Entonces, nosotros tenemos mucho que orar, doctor. Entonces, háblenos un poquito de esta parte. Por eso, ahí vamos ahorita. Ajá. Porque en realidad yo decía que las almas de los niños, o sea que es quizá el punto más valioso, esas las tenemos casi aseguradas. ¿Sí? Sí, porque no tienen mayor, o sea... No hay mucho riesgo de que se pierdan. Tienen todo a favor. Claro, se les quitó la posibilidad de desarrollar en el mundo lo que Dios había destinado para ellos. Sí, porque Dios lo hace completo. Así es. O sea, Dios no les dio un pedacito conforme a su, ya dijimos, conforme a su cuerpecito. No, se los dio completo. El alma es completa, es madura, es total. Entonces, estamos hablando del alma de las personas que llevan a cabo esto, que son almas perdidas totalmente, y que esas almas perdidas, aparte de que le están ocasionando un sufrimiento a la Virgen, a Jesús, al Padre Celestial, por favor, o sea, al Espíritu Santo. O sea, tenemos esa idea de que Dios no sufre. A Dios no le duele, no es capaz de dolor, pero el sufrimiento, ese sí lo tiene. Todo ser intelectual sufre. Por eso, solamente por ser intelectual. Santo Tomás lo dejó definido de una manera perfecta. Sufrimiento es un movimiento de la voluntad, queriendo lo que no es o no queriendo lo que es. Wow. Por lo tanto, Dios quisiera que todos viviéramos de acuerdo a lo que Él manda para que poder compartirnos todo lo que Él es. Pero eso no es. Y Dios no quisiera este mar de maldad que hay en el mundo, pero es. Por lo tanto, ¿Dios sufre? Sí. Y mucho. Entonces, estamos hablando de sufrimiento de la Trinidad. Estamos hablando de sufrimiento de María. Y junto con ellos, ¿quién más sufrirá? Pues la mamá queda muerta en vida. Bueno, sí, pero la mamá, ¿y quién el papá, más? Y toda la creación. Sufre toda la creación. Uh-huh. Toda la creación. Y sufren todos los ángeles. Y todos los santos. Porque en la divina voluntad hay unidad. La divina voluntad, el sentimiento de alguien que tiene la divina voluntad se extiende a todos. Por lo tanto, el sufrimiento de Jesús, que es la misma divina voluntad, el sufrimiento de María, que vive, es la plenitud de la divina voluntad en ella. De todos los santos. Ahora ya tenemos el sufrimiento de Luisa, que vive en la divina voluntad. Eso se extiende a todo. Se extiende a todos los vivientes, desde Adán hasta el último. Se extiende a todos los bienaventurados, se extiende a todas las almas purgantes, se extiende a todos los, incluso, o sea, a la creación. La creación sufre. O sea, estamos hablando de la creación natural, de la naturaleza. Material, o sea, la naturaleza sufre. Por eso cuando nos dice San Pablo que sufre dolores de parto, es verdad. Porque no puede dar lo que tiene y se lo estamos impidiendo. Bueno, entonces, ¿qué hacer? Necesitamos hacer realmente una campaña de oración, pero no la oración nada más por orar, ese es el punto, sino la oración de reparación. Vamos a tratar de reparar. ¿Qué es reparar? O sea, es como volver las cosas al estado original. Así es. Algo que se deterioró, hay que rehacerlo o volverlo a hacer, en fin, para presentarlo tal y como debería de haberse presentado. Sí. Eso es la reparación. Y eso solamente se puede hacer desde la divina voluntad. ¿Por qué? Porque se trata de rehacer la creación de Dios. Sí. Se trata de rehacer las obras de Dios y de pagarle al Padre, a la divinidad, en amor, en gloria, por todo lo que toda la familia humana no le ha dado. Sí. Bueno. Entonces esto necesariamente debe entrar desde la divina voluntad. Sí. Podemos hacer reparación como se ha hecho tradicionalmente
antes de conocer esta inmensidad de la divina voluntad, sí, pero no tiene ¿cómo diríamos?, la magnitud ni la capacidad de pagarle a Dios como Él quiere ser pagado. Bueno, y sobre todo la petición. ¿Petición de qué? De lo único que Dios no tiene, porque si es una petición desde la divina voluntad lo único que no tiene es su reino sobre la tierra. Entonces vamos a hacer una petición, pero para todos los que están promoviendo o llevando a cabo esto del aborto. O sea, desde los padres, los amantes, los esposos, las mujeres, los gobernantes, los médicos, todo. Ante esta situación, o sea, ahora yo quisiera nada más enfocarme un poquito a que lo que estamos viviendo en la actualidad, probablemente, no puedo decirlo así con seguridad, pero es prácticamente, yo diría que es certísimo que es por falla de los dirigentes de la Iglesia. Es que yo converjo con usted. Y le voy a decir por qué converjo con usted. Porque si los dirigentes de la Iglesia hubieran asumido la responsabilidad tan grave que tienen y la santidad con las gracias que el Señor les da, y hubieran asumido dar la cara, simplemente dar la cara, a veces ahorita la empiezan a dar, pero cuando un pastor es santo, su feligresía es santa. Es que es así, de la predicación viene la fe y de la fe vienen las obras. Entonces, para mí, la situación actual del mundo está muy relacionada con los consagrados. Así es. Los consagrados, y no nada más sacerdotes, estamos hablando de seglares consagrados también que viven en pecado. Así es. Y de personas que no cumplen esa consagración porque no hacen nada. Están en sus casas y dejaron su consagración. Y viven como si no pasara nada. Como si no pasara nada. Pero yo me quiero referir a algo todavía más grave que esto. Dios, en su inmensa sabiduría, sabía que esto iba a pasar. Entonces trata por todos los medios de prevenir a la humanidad. Y para ese prevenir manda a su madre. Y la mandó más de 100 años. Y la madre ha venido y nos ha ido hablando de los peligros, pero no se le ha hecho caso. Y luego llega Fátima, la aparición de Fátima. Y ahí en esa aparición dice algo que es fundamental y es la base de todo lo que estamos viviendo ahorita. Les pido la consagración de Rusia. A mi Inmaculado Corazón. A mi Inmaculado Corazón, hecha por el Papa en comunión con todos los obispos del mundo y con la intención precisa de consagrar a Rusia. Si no lo hacen, bueno, no es Rusia, perdón, no habla habla de Rusia, pero en realidad la potencia mundial del comunismo. Está hablando del comunismo. Sí, de la potencia mundial del comunismo. Y si no se hace esto, entonces el comunismo difundirá sus errores por esparcirá sus errores por toda la tierra. No se hizo. No. Ahora, lo que hizo Juan Pablo II en el año de 1994... Pero no fue... No habló de Rusia. Y no fue en unión con todos los obispos. Dice que sí, pero bueno. El problema es que no mencionó a la Unión Soviética. Y no fueron todos los obispos. En fin, eso. No se hizo. Bueno. Aunque hay gente que dice que sí se hizo. Pero porque nosotros que somos personas que conocemos el mensaje mariano sabemos que no se hizo. Así es. Aunque nos tachen. La Virgen todavía sigue apareciéndose y diciendo que como no se cumplió aquello, entonces la Virgen se aparece en Tui y en Pontevedra y pidiendo los 5 primeros sábados del mes de reparación. En fin, se ha ido llevando y casi todo mundo quedó muy conforme con que el comunismo prácticamente había desaparecido. Había desaparecido con la caída del muro de Berlín, con la Unión Soviética que se fragmenta, en fin. Y todos pensamos que ya el comunismo había... Hasta Putin se ve hasta más bueno que nuestros gobernantes. Así es. Sin embargo, creo que lo estamos viviendo ya en carne propia. Estamos viviendo un mundo donde el comunismo está totalmente tomando como un nuevo auge. Así y sobre todo en nuestros países de América Latina. Así es.
En María Valtorta, aunque hay personas a las que no les gusta, A mí me encanta, a mí me encanta. también, y a muchos obispos les encanta. En María Valtorta tiene una visión muy curiosa. Ella en el año de 1943, o sea, están en la guerra, todavía en la Segunda Guerra Mundial, y ella ve una pelota, una pelota roja, que empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta que explota y los fragmentos caen por todas partes. Entonces ella piensa que sería la bomba atómica. Y Jesús se le aparece y le dice, no, no es la bomba atómica, es el comunismo. Es el comunismo que esparcirá sus errores por todos lados. No, y estamos viviendo los errores del materialismo, los errores de la dictadura, los errores de un socialismo y busca del bienestar colectivo sobre Dios, los errores de la ideología de género, ¿no? Todos estos son errores del comunismo. Una izquierda más malévola porque tiene un desarrollo económico, pero una destrucción moral de la población, ¿no? O sea, todos a lo mejor en una bonanza económica, de hecho las mismas escrituras dicen eso en el Apocalipsis, parecerá que todo está lleno de bonanza cuando llegue yo como un ladrón. Y realmente vemos que el comunismo está en todos lados y en nuestras familias y en nuestros partidos políticos, sean de derecha o de izquierda, ¿eh? O sea, todo está imbuido de este espíritu maligno, destructor del hombre Dios, de Jesucristo como Salvador del mundo y destructor de la creación que somos nosotros. Entonces yo creo que a mí me queda muy claro que el comunismo no se ha acabado, que el comunismo entrando en pleno vigor para los países de Latinoamérica y para el mundo entero, porque Europa está verdaderamente devastada por el comunismo, esa es la verdad, y por las ideas comunistas. Sin Dios, ¿verdad? Una sociedad sin Dios, una sociedad donde Cristo quiere ser borrado de la faz de la tierra, pero pues se les olvida que Cristo ya venció el mundo, ¿verdad? Por eso, sabemos que el final es el triunfo de Cristo y no hay problema. No les gusta. Sabemos que al final, corazón de María y de Jesús reinarán y eso no hay ninguna duda de que eso se va a realizar. Así es. Cuándo, cómo, no importa. Ahora, vamos a la reparación. Para esto se trata de organizar un grupo de personas que estén realmente interesadas en entablar una batalla al mal, pero una batalla al nivel del mal que hay, no al nivel material. No se trata de enfrentar a la soldadera, ir a la Cámara de Senadores y Diputados con nuestros... Sí, con pancartas y todo. Esto es como luchar contra una potencia mundial armada con armas y todo, e irlo a enfrentar con resorteras y piedras y arcos y flechas. No, se trata de entablar una batalla como nos la dejó dicho San Pedro, una batalla espiritual contra todos los espíritus malignos que pululan por los aires. Por lo tanto, debe ser una batalla espiritual. No tanto material. Material también debe de haber, pero apoyada en la parte espiritual. Hace poco tiempo dijimos que se iba a implementar un grupo de reparación perpetua, continua. De hecho, nosotros, el doctor recibió esos correos. Ustedes me escribieron ceciliamundocatólico@yahoo.com.mx. Síganlo haciendo y ya se los mando al doctor Tomasini. Así es, porque prácticamente este grupo ya está ya empezó, ya inició. En vigor. Ajá. Y vamos a agregar en este programa un pequeño video de don Julio de Pablos, que es el rector de la Basílica de la Gran Promesa, allá en Valladolid, en España, que es el centro de donde nace esta idea de una reparación a nivel mundial, pero en divina voluntad. Y sobre todo basados en las horas de la pasión. Yo quiero hacer eso, pero ¿cuándo va a ser? ¿Qué día va a ser, doctor? Por eso, el viernes, o sea, pasado mañana... quiero estar, doctor. Va a haber se va a grabar la consagración que va a hacer don Julio, y probablemente tengamos también
bendición de uno de los obispos de la Comisión Episcopal Española. Nosotros podríamos gozarle de manera virtual, pero presencial, o la van a grabar y la vamos a... La van a grabar porque sería una consagración en el grupo de ahí. Ok. Pero con la intención de que sea una consagración que quede en acto, para que todo aquel que la vea y tenga la intención de adherirse a ese grupo, queda consagrado inmediatamente. Lo único que se les pide, no hay ningún requisito, lo único que se va a pedir es la firme decisión de llevarlo a cabo, que será con las horas de la pasión. Y después, poco a poco, si ustedes quieren, a través de su correo, de su teléfono, que este grupo de Valladolid vaya emitiendo de vez en cuando mensajes sobre las diferentes formas de reparación. Ay, qué padre. Y sobre lo que se haga allá en el santuario. Muy bien. Entonces nosotros nos uniríamos a ellos, hace que escriban y pues, va a haber un grupo de todas estas personas. Así es. O sea, usted lo va a integrar. Sí, o sea, se va a integrar, se va a integrar allá en Valladolid, pero estamos formando parte de esto. Y entonces ir tratando de invitar a más personas para que haya no unas cuantas, no cientos, no miles, sino millones de personas en la divina voluntad, reparando por todo esto que está sucediendo. Y eso tendrá una fuerza contundente contra el mal. Y probablemente con esto logremos mitigar mucho de los daños que se están haciendo y logremos mucho a través de la guerra que se está implementando en forma material. Entonces vamos a escuchar el audio de este sacerdote, ¿cómo se llama él? Julio de Pablos. Julio de Pablos, vamos a escucharlo donde él nos hace esta invitación. Así es. Bueno, don Julio quiere decirnos unas palabras, que es la Iglesia. Bueno, pues yo creo que los tiempos que vivimos, para que Jesús nos dé a conocer su divina voluntad, son tiempos que Cristo ya conocía. Jesús ya en su pasión nos conocía a nosotros, conocía este deseo en nuestro corazón de configurar este grupo, este movimiento de la divina voluntad y concretamente este tiempo de reparación. A mí lo que me gusta pensar es que Jesús ya va a ver los frutos que a Jesús le consolaron también en su pasión, que vamos a obrar en su divina voluntad. Por eso yo os animo a que en estos tiempos complicados que vivimos, no para perder el aliento, sino para saber que son los tiempos de Cristo, su divina voluntad, vivamos totalmente sumergidos en Él, totalmente abandonados en Él. Conociendo más lo que Él lleva en su corazón, uniéndonos a su divina voluntad, con todo nuestro ser y toda nuestra alma, y dejarnos que Él nos transforme, nos haga a Él mismo. Que seamos divinizados. Es lo que también los santos, padres de la Iglesia, decían, tenemos que ser divinizados, habitados por la propia divinidad. Y que sea una iniciativa, un proyecto que está en el pensamiento de Dios. Escuchar otra vez. Solamente este proyecto de reparación que Dios desea en su corazón sea un proyecto que Él ya lo vivió en su interior y lo desea ahora, en este hoy. Y con cada uno de nosotros, con nuestras pobrezas, limitaciones, dificultades, con nuestra poca experiencia, pero sobre todo con nuestro profundo deseo de unirnos totalmente a su divina voluntad. Este templo, este lugar donde Jesús quiere que nazca esta iniciativa, pero a nivel mundial, como decía Antonio Tomasini, es un templo donde Jesús mostró su corazón, una llamada a ser reparado. Y su voluntad es que su corazón sea reparado. Es nuestro más profundo deseo, reparar el corazón de Jesús y el corazón de María. Los que nos abramos totalmente a esta gracia, de la cual no somos merecederos, sino todo es gracia de Cristo, y que podamos corresponder a su voluntad para, totalmente sumergidos en ella, poder transformar este tiempo
y esta humanidad para que Cristo pueda reinar, según su promesa que aquí realizó en este lugar, pero que también alcanza a toda Hispanoamérica. Reinaré, que Jesús dijo aquí, también estaba indicado para toda Hispanoamérica y Filipinas. Pues nada, hermanos, que vivamos en divina voluntad, que recorramos este trayecto que Jesús desea recorrer con nosotros, que nos dejemos educar e instruir por Él, que es el mejor maestro. En el silencio del corazón dejemos escuchar su voluntad de nosotros, que nos vaya instruyendo. Jesús, igual que oró al Padre en sus noches de oración, estaba ya pidiendo por nosotros, ponía ante el Padre nuestros nombres, conociéndonos ya en su corazón, sabiendo esta iniciativa que queremos abrir para consolar y reparar su divino corazón. Muchas gracias por vuestra generosidad. Sí, doy la bendición a todos vosotros y Jesús nos bendiga copiosamente este deseo de que seamos instrumentos dóciles en su divina voluntad, de que seamos instrumentos que sepamos reparar día y noche lo que Él lleva dentro de su corazón. El Señor esté con vosotros. Por intercesión del Sagrado Corazón de Jesús y del Corazón Inmaculado de María, el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tiene sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias. Y la semana que entra probablemente ya tengamos el video de la consagración. Ok. Y listo. Y lo pasaremos aquí, lo vamos a subir. Así es. Lo vamos a subir y también lo vamos o sea, se los podemos mandar, ¿no? Al que nos lo pida. Sí, lo vamos a difundir por varios páginas, en fin. Ajá. Y si ustedes quieren, pueden mandar su correo o su teléfono para hacer listas de WhatsApp. Sí, grupos. Grupos. Y es ceciliamundocatólico@yahoo.com.mx. Me lo mandan a mí, se lo mando al doctor, como lo he hecho. Y ya sea que pongan su correo y su teléfono si quieren. Y por último, o sea, nada más la cosa de que esto también se llevarán a cabo eventos a veces. Y hay eventos programados para acudir como peregrinación a algunos lugares, ¿no? Y que hay una formación para este objetivo. Así es. Pero el fundamento de todo es las horas de la pasión, ¿verdad? El fundamento es la pasión, que es la forma en que Jesús repara todo lo que la humanidad ha hecho. Que se me hace padrísimo. Porque todo lo que estamos haciendo ahorita, todo lo que estamos sufriendo ahorita, Jesús ya lo reparó. Ya, entonces vamos a usar lo que Él ya reparó. Está reparado. Claro. Pero ahora el punto es revestirnos con todo lo que Él hizo, revestirnos con sus sufrimientos con todo, y presentarnos junto con Él ante la divinidad para decirle, te ofrecemos todo esto. Muy bien. ¿Sí? Muy Así bien. que Ceci, espero que nos ayudes. Sí, claro que sí, doctor, para que podamos sacar esto a la brevedad y podamos nosotros como incorporarnos en esta restitución, en esta reparación del pecado y de la falta de cumplimiento de la voluntad de Dios hacia la voluntad de Dios. Único requisito, tener esa disposición. Así nada más. Y el compromiso de hacerlo diario. Muy bien, Ya después iremos viendo cómo, porque si es muchas las personas, va a ser muy difícil organizar como relojes. Sí. Sino que cada quien se comprometa. En fin, porque a lo mejor cada grupo de WhatsApp puede comprometerse completo a todas las 24 horas y otro grupo de WhatsApp todas las 24, que sea nada más por grupo, por bloque. Pero eso ya lo veremos. Verá, ¿no? Así que amigos, esperemos que realmente les interese, que se ocupen en que se anoten, participen, participen. Acuérdense, ceciliamundocatólico@yahoo.com.mx. Me pongo a sus órdenes y el doctor igualmente. Gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta luego, amigos.